Pido al público que todavía está de pie si puede ocupar sus lugares, por favor. Los ponentes están por iniciar y ya están en la mesa. Gracias. A continuación, el señor Camilo de la Garza, oficial nacional de Ciencias Naturales y Exactas en la representación de la UNESCO en México, y el señor Juan Pablo Farril Duque, asesor nacional de Respuesta a Desastres, OCHA, presentarán los resultados del informe PRERADE y el funcionamiento del Sistema de Naciones Unidas ante Desastres, para quienes pido un aplauso. Pues muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes en este evento donde se conmemora una fecha histórica para este país y para la región y también a nivel mundial. Es un honor estar compartiendo contigo, Juan Pablo, esta mesa. Vamos a tener los dos el tiempo limitado para presentar dos ponencias breves para exponer una metodología que hemos desarrollado en UNESCO, sobre todo para aprender de las experiencias en situaciones de emergencia y de desastres a nivel mundial. Y después Juan Pablo va a explicar un poco la constelación del Sistema de Naciones Unidas, cómo se trabaja en situaciones de emergencia y de cooperación técnica para la prevención. Entonces voy a iniciar el cronómetro, tenemos 6 minutos cada uno, entonces voy a comenzar con la presentación. Bueno, yo les voy a presentar una herramienta que es una metodología que se llama PRERADE, es como el acrónimo esta metodología, que es preparación para una mejor respuesta, recuperación y reconstrucción, aprendiendo de la etnografía de los desastres. Y ahí es muy interesante el nombre, porque justamente lo que hace el recurso que echa a andar es rescatar la etnología, que es saber de la antropología cultural. Cada región en el mundo, cada país, es representada por sus comunidades locales, por sus valores, por sus saberes ancestrales, por sus idiomas, por sus conocimientos, por sus culturas. Y se comparten conocimientos con sistemas educativos que se van transmitiendo de generación en generación. Y asimismo en prácticas socioculturales que se van desarrollando con el tiempo. Entonces es muy importante cómo los países, las comunidades van aprendiendo de estos saberes que son conocimientos tácitos, empíricos y que muchas veces no se registran en documentos históricos o no se sistematizan como conocimiento científico. Entonces, por esto surge la metodología y lo que trata de hacer es describir cómo, de forma científica, las diferentes culturas de una sociedad puede responder ante situaciones de emergencia o de crisis. Y eso es el PRERADE. Entonces, lo que realiza también es que mezcla otra vertiente del conocimiento, que es investigar sobre los desastres. Cómo documentar con evidencia y método científico las emergencias. Y esto se hace, en inglés el término es Disaster Ethnography is Harmonized, se armoniza con la etnología y la investigación de desastres. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta? Y antes de eso, nada más quiero puntualizar lo siguiente. Cada desastre tiene un aspecto diferente y cada persona afectada tiene experiencias diferentes. No es lo mismo la señora de 50 años que vivió el sismo del 2017, que estaba en la colonia Roma, a la señora de 42 años que estaba en la colonia Anáhuac ese mismo día, y cómo vivió esa experiencia de ese sismo durante ese mediodía. Entonces, hay experiencias distintas y nuestra percepción es completamente distinta, pero también lo que estamos viviendo. Entonces, quienes están enfrentándose a ese desastre
enfrentan muchas dificultades que tienen que sortear y luchan para superar esas situaciones difíciles. Ahora, lo que no se documenta, no se registra es la experiencia vivida. Y ahí estas experiencias y lecciones aprendidas de las situaciones reales son muy valiosas porque se pueden utilizar para futuros desastres y para crear esta cultura de prevención, levantar y recoger estos testimonios, sistematizarlos en documentos históricos o científicos y poder compartir con las generaciones presentes y las nuevas generaciones. Entonces, muy importante esto. ¿Cuáles son los objetivos de la metodología? Uno es, vamos a conocer las perspectivas de los grupos etarios con un enfoque interseccional, es decir, con enfoque de género, con el rango de nuestra edad, si somos grupos binarios, no binarios, hombres y mujeres, si tenemos qué acervo cultural o qué idioma hablo o qué educación he recibido. Ahí es comprender esas perspectivas. Después es documentar a través de testimonios, compartir las historias personales de esas situaciones de emergencia para cada sobreviviente. En sus propias palabras, la metodología invita a que no se edite nada de lo que está diciendo la persona afectada. Y de ahí es convertir este conocimiento, que es tácito, en un conocimiento estructurado y explícito. Y con esto se aprende, se documenta, se registra históricamente y se transforman estas experiencias en lecciones prácticas de vida y que pueden ser causa para formular ideas para generar políticas públicas que atiendan estos conocimientos que antes las políticas están olvidando o desconocen totalmente. Protocolos de atención a emergencias o para la constitución de albergues o el establecimiento de colectivos vecinales para tener alguien de comunicación, alguien de seguridad, alguien que alerte o que alerte a los vecinos. Y bueno, aquí lo más importante es fomentar la empatía. Hay que ayudar a las personas afectadas a comprender esa realidad para entonces prepararse mejor. Entonces, el procedimiento es muy sencillo, se entrevista a la persona afectada, se hace una transcripción de esta entrevista, se organiza y se clasifica la información y después se genera un documento base. Y ahí se utiliza para entonces concientizar a poblaciones objetivo. Pueden ser comunidades locales, autoridades en protección civil, hacedores, tomadores de decisión, política pública, y esto se hace en talleres de formación participativos. Entonces, justo lo que intenta es, de estas historias, de estos testimonios, construir un aprendizaje estructurado. Y esto garantiza que después integren estos conocimientos en la hechura de protocolos de prevención o de actuación o en los simulacros que el día de mañana vamos a vivir al mediodía. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles. Ustedes están llevando un libro. Por favor, escaneen el código QR para que puedan tener acceso a estas dos publicaciones y lean los testimonios de esos 13 personas que vivieron estos sismos en ese entonces. Estamos cerrando con 6 minutos. Le cedo la palabra a mi querido Juan Pablo. Muy bien, bueno, muchas gracias Camilo por esta interesante intervención. Buenos días a todos y todas. Mi intervención será, como dijiste muy poéticamente, me gustó, la constelación del sistema de Naciones Unidas cuando existe un desastre o una emergencia. Les puedo explicar en estos minutos cómo funciona la arquitectura humanitaria internacional, cómo se aplica y sobre todo cómo hemos podido aportar un valor agregado muy puntual pero valioso cuando ha habido desastres en México de gran magnitud. Quiero comenzar diciendo que esta presentación se enfoca desde una perspectiva de reconocimiento de la solidaridad del pueblo mexicano, de su experiencia y su capacidad, porque México envía ayuda a otras lados del mundo y es muy conocido por esta capacidad que aporta a salvar vidas en muchas regiones del planeta. Y esto se hace, en mi presentación, es bajo un espíritu de reciprocidad, porque cuando en México sucede algo, también la comunidad internacional de las Naciones Unidas estamos presentes si es requerido. Entonces vamos a comenzar
Yo también pongo mi timer para que comencemos a contarles cómo funciona esta arquitectura. Desde una perspectiva global, las Naciones Unidas está siempre lista para apoyar ante amenazas naturales, muchos desafíos a nivel global por temas de cambio climático. También vivimos en una región, como se ha mencionado ya, el cinturón de fuego, riesgos sísmicos, volcánicos, en términos generales geológicos, pero también hay amenazas que son generadas por la actividad humana, que les llamamos antropogénicos, como los accidentes químico-tecnológicos, los derrames de sustancias peligrosas, etc. Entonces, estos tipos de desastres y amenazas pues, requieren una movilización de la ayuda internacional, sobre todo cuando son de gran escala. Pandemias, por supuesto, y un elemento muy triste que en el mundo aumenta considerablemente y exponencialmente las necesidades humanitarias, que son los conflictos. Conflictos, guerras que generan un gran desplazamiento de personas y también ahí estamos para apoyar. Acabo de regresar de Haití, donde pasé 2 meses trabajando en un contexto muy difícil y donde este tipo de fenómenos pues también se presenta. Vamos a continuar. Esto es simplemente un pantallazo sobre qué contextos trabajamos como Naciones Unidas y quiero enfatizar aquí que todo se basa en una resolución que surge de las experiencias aprendidas justamente de grandes emergencias como en México en el 85, con la resolución 46-182. En el 1991 los Estados miembros se juntan y encomiendan a la ONU el rol fundamental de coordinar la ayuda humanitaria internacional en apoyo a los países. Esto hace 2 cosas. Nos encomienda este rol de coordinación, pero también fortalece la soberanía de los estados. Nosotros no podemos tener esta acción sin que los estados lo requieran y lo coordinen. Entonces, ahora voy a profundizar un poquito más. Y en tercer elemento importante, afirma los principios humanitarios fundamentales. Veo a los colegas del Movimiento de la Cruz Roja que están aquí presentes y de la Media Luna Roja. Los principios humanitarios surgen de la organización más importante y más reconocida en el mundo que aquí están presentes con nosotros y que cobijan la acción humanitaria en el mundo y es nuestro referente siempre en el terreno y en las políticas que aplicamos. ¿Cómo funciona el sistema? Por un lado, es solidario, por supuesto, bajo un enfoque de subsidiariedad. Reconoce el esfuerzo y el liderazgo nacional. Verán, está un poco pequeña la gráfica, pero del lado izquierdo se reconoce como número 1 el rol de los estados como el principal responsable de la respuesta en sus fronteras. Y sus actores, sociedad civil, fuerzas militares, sector privado inclusive, esa respuesta nacional es la que comienza con el sistema, digamos, de subsidiariedad. Si es requerido y un apoyo internacional es solicitado, viene esa movilización internacional. Y ahí es el rol de OCHA de coordinar esto. En apoyo, y lo tengo que decir porque aquí estaba sentado el líder del país en estas estrategias de respuesta, que es el coordinador o coordinadora residente. Pero el trabajo que hacemos con OCHA es apoyar en esta coordinación de actores de Naciones Unidas, de sociedad civil, de fuerzas militares, inclusive internacionales si es necesario, y ahí estamos justamente para poder apoyar para que las poblaciones más necesitadas reciban de la ayuda. Entonces es complementario y también, por supuesto, se inscribe en la respuesta nacional y en la coordinación. Tengo que decir aquí que en el caso de México, nuestra puerta de entrada es la Cancillería y es la MECSID. Y es cuando a través de ese diálogo identificamos las necesidades y las oportunidades de movilización y podemos aportar con valor agregado por un espacio definido, el espacio de la emergencia, pero bueno, aquí tenemos un sistema de Naciones Unidas muy importante que también promueve y trabaja otras fases, ¿no? De la prevención, como se ha dicho, de la recuperación y de la prevención, por supuesto, y sobre todo. Pero entonces así es. El Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la Cancillería y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, coordina con Naciones Unidas estos apoyos y también tenemos múltiples organizaciones aquí presentes, colegas de ONGs, de instituciones internacionales, que también son parte de nuestra red. No tenemos una red consolidada, pero todos nos conocemos y si hay algo, coordinamos también para apoyar.
Y para terminar, y quiero decirlo acá, es una práctica muy importante que hemos desarrollado en México, el sector privado. Tenemos una red del sector privado muy importante, referente ya internacional, que se llama Connecting Business Initiative, que es impulsada por PNUD y OCHA, pero esta red, la red mexicana que articula el sector privado y empresarial con mucha experiencia y capacidad a través del CENACET que están aquí presentes, pues ahora ya también son actores internacionales de la respuesta, porque cuando hay un desastre grande en el mundo, también suman esfuerzos junto con toda la capacidad mexicana que se despliega. Entonces, esto es bien importante. México es un referente regional e internacional, y yo celebro que aquí esté Japón y México juntos en un tema tan importante, porque realmente todas estas experiencias continúan promoviendo el liderazgo de esta región en el tema. Termino diciendo, hacer bien el bien es muy importante, la coordinación es esencial, y es por esto que este espacio es muy importante. Si tenemos este riesgo sísmico, estemos seguras que hemos evolucionado, que hemos avanzado y que seguimos trabajando para poder llevar esta ayuda cuando más se necesita, a quien más lo necesita. Y bueno, ahí estaremos para continuar como agencias de Naciones Unidas y haciendo federación con justo todas y todos ustedes. Muchas gracias. 7 minutos, me pasé uno, pero gracias y estamos a la hora. Muchas gracias por sus intervenciones. El 19 de septiembre se ha convertido para los mexicanos en un recordatorio de la importancia de la cultura de la prevención, pero también de la resiliencia que habita en cada uno de nosotros y de esa fortaleza de nuestras instituciones. Cedo el micrófono a la consejera Luisa Solchaga López, directora general de Política de Cooperación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien moderará la sesión de testimonios y diálogo interactivo. Yo creo que estamos bien así. Esto es bastante... Gracias. Ya, nos hubieran dejado que nos sentáramos como queríamos. Bien, muchas gracias nuevamente a todos y a todas por estar con nosotros esta mañana. Y vamos a iniciar este segmento de la agenda del día de hoy. Se trata, habíamos preparado y les habíamos pedido a los ponentes que nos hablaran de sus experiencias, pero como ya hemos hablado de muchas experiencias, vamos a cambiarles un poquito el juego a los que nos acompañan hoy en la mesa y en vez de ponerlos a hablar solos, vamos a hacer un diálogo interactivo. Entonces, vamos a lanzar una serie de preguntas y eso, al decir interactivo, queremos que ustedes que están del otro lado de la mesa también nos ayuden a enriquecer muy brevemente con sus comentarios, los temas que vamos a tratar en este momento. Como ustedes han visto a lo largo de la presentación y las exposiciones que hemos tenido, una serie de temas que hemos estado abordando y que tienen que ver con la creación de conocimiento. Y esa creación de conocimiento pasa por la utilización de la tecnología, por la atención a las comunidades, por entender el desastre en sí y por entender también el fenómeno natural,
porque el desastre siempre decimos que tiene una causa. Ya nos lo ilustraron ahorita en la presentación anterior, pero ¿cómo nosotros como sociedad, como país, como gobierno, contemplamos entonces las soluciones a la luz de estas causas? Y yo creo que es aquí donde a mí me gustaría detenerme para plantearles a cada uno de nuestros participantes en la mesa y para ustedes en el público, como les decía, que nos dijeran en estos 32 años que transcurrieron entre 1985 y 2017, ¿cuál fue el papel de la tecnología? Empecemos por la tecnología. ¿Cuál fue el papel de la ciencia, de la técnica? ¿Qué pasó en estos 32 años? ¿Construimos conocimiento? ¿Hubo avances? No le preguntemos a los japoneses. ¿Hubo avances? No hubo avances. ¿Quién quisiera tomar la bandera e iniciar este diálogo? Por favor, Enrique, adelante. Gracias. Pues la respuesta corta es sí. Hubo muchos avances y conocimientos. No, era un poquito más larga, por favor. Y hablando, ampliando un poco, ya se mencionó que en aquel año, en 1985, hacía falta una mejor comprensión del fenómeno sísmico en el país. No existían redes completas, redes sísmicas completas, muy pocos acelerógrafos. Entonces, el hecho de que ocurriera ese sismo, pues detonó una serie de acciones para mejorar el conocimiento de la ciencia y la tecnología, ¿no? El día de ayer tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Geofísica de la UNAM en un foro similar y pues justamente algo de lo que comentaban era eso. Actualmente pues hay lo que llamamos la Red Sísmica Mexicana, en donde la UNAM, a través del Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, que ahí está el ingeniero, el CENAPRED, el CICESE, o sea, hay varias dependencias que ya tienen instalados equipos. Se ha logrado una coordinación para crear la Red Sísmica Mexicana. Eso ha aportado información valiosísima en varios sentidos. Uno, conocer el peligro sísmico, cómo interactúan esas 5 placas que existen en México, ver cuáles son las aceleraciones que se pueden producir cuando ocurra un temblor de gran magnitud, y esa información se está traduciendo en acciones y en conocimiento. Por un lado, información que sirve para mejorar reglamentos de construcción y normas técnicas complementarias. Por aquí está el ingeniero Renato Barrón. También para la alerta sísmica. En fin, creo que el avance ha sido muy importante y el sismo del 85 fue un parteaguas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera respondernos en la mesa? Por favor. Bueno, podemos ver el avance científico de manera muy simple en el reglamento de construcciones. Podemos comparar el reglamento de construcciones de 1976, que era el reglamento vigente cuando vino el sismo de 1985, y podemos compararlo con el reglamento actual. Si lo podemos manejar hasta por peso, el reglamento del 76 era de 3 centímetros de grosor. Ahorita el reglamento total, con todas sus normas técnicas complementarias, tenemos un reglamento que tiene más de 20 centímetros de grosor. Ahí está el desarrollo científico de una manera muy simplista. Pero todo eso implicó mucha inversión, por un lado de recursos para financiar los estudios y proyectos de investigación, que actualmente seguimos financiando, seguimos apoyando a instituciones muy prestigiosas, como es el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es, a mi juicio, la punta de lanza científica en materia de seguridad estructural, y también está la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, que también viene trabajando muy fuerte
Y ahí en estos dos grandes centros principalmente, y a nivel nacional, son donde se está desarrollando fácil el 90% o más del desarrollo científico que se viene a reflejar finalmente en el reglamento de construcciones, y el reglamento de construcciones está ligado íntimamente con la práctica en el diseño estructural. Entonces, y aparte, en el sismo del 2017 quedó demostrado que vamos por el buen camino. Justamente en el año de 1985, pues salieron unas nuevas normas, en el 93 se modificaron, en el 2004 se modificaron, son normas para sismo, normas para concreto, para acero, para mampostería. Y en el sismo del 17, después de toda esta evolución, los edificios construidos después del 85 fueron un porcentaje muy bajo de los edificios dañados, menos del 5%. En su gran e inmensa mayoría, los edificios dañados y colapsados fueron los construidos antes de 1985, después no. Si todos los edificios de la Ciudad de México tuvieran la normatividad que se generó después del 85, estaríamos completamente despreocupados de lo que va a pasar, pero no es así. Tenemos ese talón de Aquiles que son los edificios construidos antes del 85. Muchas gracias. Y volteamos sobre este mismo tema a la cooperación internacional. Señor Kobayashi, por favor. Gracias. Ya. Muy bien. Yo pensaba como Japón un poco excepcionalidad, tiene una excepcionalidad para comentar para esa cuestión, pero sí, como ya nosotros ya como entre Japón y México ya tenemos muchas similitudes que sobre la cuestión de prevención de desastres naturales, como entre 85 como hasta 2017, creo que voy a comentar un poco de cambio de paradigma de atendimiento emergencial para prevención. Ese es como un paradigma muy importante que entre como Japón y México y también todos los países que estamos también acompañando para este cambio de paradigma. Voy a comentar solamente como dos cuestiones como rápidamente sobre la colaboración académica y colaboración técnica tecnológica. Hablando primero tema de colaboración académica, como entre 85 como hasta 2017 tenemos como un marco muy importante entre Japón y México y también como un contexto mundial. Por ejemplo, Japón, que recibió como grande terremoto de 95, que se llama un terremoto de Kobe. Después de ese Kobe, que generó como una plataforma mundial que se llama Marco de Kobe. Hoy en día Marco de Sendai que es más conocido, pero anteriormente Marco de Kobe también como era una primera plataforma mundial de colaboración académica, científica y también los gobernantes para direccionar para prevención de desastres naturales. Y claro que después de 2015 fue creado Marco de Sendai, juntamente con ODS. ODS también está tratando como un tema de una sociedad resiliente, también como una primera palabra que apareció en el mercado, podemos llamar como un mercado de prevención de desastres naturales. Pero ese Marco de Sendai y Marco de Kobe que enfatizó sobre el alertamiento temprano y también para conocer bien sobre los riesgos, pero no contaba mucho sobre la importancia de inversión para prevención de desastres naturales. Pero hoy en día, como acompañando con Marco de Sendai, que están enfatizando claramente sobre la inversión para prevención y para reconstrucción para mejor. Entonces, esa es como una tendencia de un cambio de paradigma. Ahorita ya están influenciando para todos los países mundialmente, claro que como entre México y Japón. Y hablando particularmente de México, como terremoto de 85 es exactamente cambio del paradigma, porque 88 empezó a cooperar, gobierno japonés que empezó a cooperar para construcción y establecimiento la plataforma de prevención de desastres naturales, que a través de construcción de Senapred, que hoy en día, que amigo Guevara, que está presente aquí, pero 90, que Senapred, año 90, Senapred que funcionó totalmente como una órgano de referencia de prevención de desastres naturales. Entonces, como a partir de ahí, como México, como entiendo que está liderando fundamentalmente con Japón sobre una promoción y impulsión de la cultura de prevención de desastres naturales.
Hablando de tema, la colaboración tecnológica, claro, como esa área, como nuestro amigo Guevara que acabo de comentar, como una tecnología de alertamiento sísmica temprana, también técnicamente avanzó mucho. Hoy en día que tenemos un alertamiento con credibilidad y avisando también a parte del recibidor de esas informaciones de la alerta temprana sísmica, la gente también está bastante educada y también bastante orientada para tomar una decisión cierta de evacuación y también otras acciones que más recomendadas a través de esa instrucción mundial. Entonces, como respondo rápidamente para esa pregunta de Luisa, es como una importante, nosotros ya tenemos como grande avance, particularmente la prevención. Gracias. Muchas gracias, justo a tiempo, porque allá tengo a mi cronómetro y nos está monitoreando el tiempo. Y a mí me toca hacer la mala si nos pasamos. Bien, Jessica, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve. También la gran diferencia del uso de la tecnología, en concreto desde Naciones Unidas, con el uso de tecnologías para levantar información, ¿no? Tan importante, no nada más luego como la evaluación de daños que se hace comúnmente a través de CEPAL, que nos apoya en este espacio, pero también de OCHA en la coordinación, en la respuesta, con equipos especializados de coordinación y de evaluación, los equipos UNDAC, que varias y varios conocen, pero que fueron justamente creados en un contexto de aprendizajes y de la importancia de tener gente en el terreno tomando información y haciendo evaluaciones oportunas con estas herramientas que nos permite la tecnología. Aportar eso simplemente, y que en el 2017 hubo un equipo aquí también, UNDAC, apoyando al Gobierno de México en ese contexto. Muchas gracias. Bueno, pues de este segmento nos llevamos, al menos yo no lo sabía, tal vez ustedes sí, 5 placas que existen en México, que chocan unas contra otras. No invoquemos, mañana es el día del terremoto, acuérdate. No, exactamente, yo también lo espero. La red sísmica y bueno, todo esto que nos acaban de mencionar los especialistas, como la UNAM, bueno, es una punta de lanza en la seguridad estructural y los cambios de política pública que hemos visto en estos 32 años. Pasemos a otra arista del mismo fenómeno. Ya se ha tocado, ya lo han dicho. ¿Qué pasa con nosotros como personas? 1985, mucho pavor, mucha gente asustada, muchos niños llorando, traumas en las escuelas posterior al evento. Pero, ¿cómo hemos transitado durante estos 32 años? Yo pondría sobre la mesa esta pregunta nuevamente, pero Miriam nos tiene una presentación. No sé, Miriam, ¿quieres decir algo? Mejor nos esperamos hasta el final. Esperamos hasta el final. Okay. Enrique, por favor. Y ahorita les voy a dar el micrófono a ustedes. Yo diría que hay una diferencia quienes tenemos más de 45 años, que nos tocó vivir el sismo del 85. Y se los puedo comentar, hablando de experiencias un poco personal, con mis hijos, que cuando yo les decía, el día que tiemble, este va a ser nuestro plan familiar, te vas a ir caminando a la escuela de tu hermana, ahí nos vemos. Y mis hijos así como que no dimensionaban, no entendían, no me creían que podía suceder un sismo. El mayor me preguntó, ¿cómo voy a reconocer? No te preocupes, te vas a dar cuenta. ¿No? Y vino 2017. Entonces, creo que la percepción del riesgo va muy de la mano de las experiencias vividas previamente. Creo que ahorita actualmente estamos en México, en una sociedad, y particularmente en Ciudad de México, pues conscientes del riesgo sísmico. Ese es el primer paso para poder prevenir cualquier riesgo asociado a cualquier fenómeno. Estar conscientes, porque eso va, teóricamente, modificar conductas, modificar hábitos y a final de cuentas eso se integra a la cultura. Entonces, pues sería, para no pasarme de tiempo y dejar que hablen más, hasta aquí le dejo. Gracias. ¿Alguien más de la mesa? Por favor. Sí, adelante. Gracias.
En 2022 creo que fue, que mi primer año aquí en México, que el 19 de septiembre hubo el simulacro y luego tembló, de verdad. Fue en 2022, ¿cierto? Sí. Entonces, no, que tembló, que hubo una réplica, que fue pequeña. Era un simulacro y después tembló de verdad, ¿verdad? Bueno, recuerdo a la media hora. Entonces, yo, más allá de mi formación en coordinación humanitaria, vengo de una ciudad, se habrán dado cuenta de dónde, de Buenos Aires, que no tiembla, no hay estos riesgos sísmicos como lo hay aquí en México. Es la primera vez que me toca trabajar en un país con altos riesgos sísmicos, entonces nunca me voy a olvidar, y esto tiene que ver con lo que tú decías de la memoria, ¿no? Como un par de colegas de 50 y pico de años que estaban ahí conmigo, mexicanas, estaban blancas. Yo estaba, cuando tembló de verdad, yo estaba tranquila, preparada, y ellas estaban paralizadas, blancas. Entonces digo, ahí la experiencia de cada una y cada uno, cómo influye muchísimo, tanto para la prevención, pero también el pánico, ¿no? Y acorde a las vivencias de cada uno y cada uno, y quizá esto tiene que ver, Camilo, con la metodología de UNESCO, ¿no? También la memoria colectiva, cómo influye antropológicamente en las reacciones de los pueblos, en este caso, bueno, el mexicano, con estas dos experiencias muy fuertes. Entonces, bueno, eso, y como dice un paisano mío, que todo queda guardado en la memoria, ¿no? Muy bien. Público. Compañeros del otro lado de la mesa. ¿Quién? Por favor. Sí, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, buenos días. Soy Maru López, soy directora de comunicación de la Red Amigos México, tercer sector, y pertenezco al Comité de Comunicación del CENACED y de Unidos por Ellos. Ayer estuve con la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate, y algo que comentaban es que no existe una ley o reglamentación para capacitar a la policía, que es cuando existe un desastre, quien tiene que coordinar a la ciudadanía, y esto se puso en manifiesto la semana pasada con el desastre de La Gacera. Y también algo que comentaban era que ellos, que son la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate, por falta de recursos, no tienen una ambulancia para atender a personas quemadas, no tienen tampoco el conocimiento de cómo tratar a una persona quemada. O sea, no nada más es los sismos o los huracanes, sino en este caso pues ya nos tocó una explosión, ¿no? Y también otra cosa que comentaron es que no se sabe bien a bien qué pasó si fue un accidente, si el chofer iba a exceso de velocidad, si fue por un bache, pero hubo una explosión que fue mayúscula. ¿Y qué pasa con el puente que sigue operando? Protección Civil lo revisó, qué fue lo que pasó. Entonces es prevención, tener capacitado al personal, que las instituciones que brindan apoyo como la Cruz Roja, que cada vez tiene menos recursos, que tiene menos ambulancias, que tiene menos personal, ¿de qué forma se puede coordinar a la ciudadanía, a los prestadores de servicios, a la policía, a las organizaciones de la sociedad civil, para que den una respuesta rápida y con calidad cuando hay un desastre? No sé si tengan ustedes alguna regulación al respecto. Gracias. Sí, por favor. Creo que... ¿Me permites tantito, Miriam? Nada más. Sí, alguien más del público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Margarita Mancilla, de Fundación Edifícate. Somos la primera fundación de arqueólogos y antropólogos de México. Nos dedicamos también al tema desde la antropología, y me encantó poder escuchar hoy que justo se habla de la antropología cultural, de la etnología, porque muchas veces se piensa que los antropólogos nada tenemos que ver con primera respuesta, ¿no? Y tenemos que ver mucho, no solo por el daño al patrimonio cultural que puede llegar a surgir de los museos y demás, sino que también, pues al final, como antropólogos y estudiosos de lo humano, buscamos este tipo de redes y alianzas. Aquí una parte de la pregunta sería,
Nos tocó personalmente trabajar en temas del 2017 y lo que veíamos era una sociedad donde se desborda la ayuda, ¿no? Me tocó puntualmente estar en el punto céntrico de la Cruz Roja y lo primero que me dijeron trayendo víveres y trayendo con todas las organizaciones es ¿cuántos camiones traes y cuánto te puedes llevar de aquí? No puedo sacar las ambulancias porque estamos llenos de agüitas y se han de acordar las fotos famosas de la época. ¿Qué tanto hemos avanzado del 2017 para acá para que la sociedad no se siga desbordando? Nos llegaban estos avisos, saben que Edifícate ha trabajado muy de cerca con Senaced en el huracán, hemos trabajado de manera directa para ser primera respuesta también con los antropólogos, etnólogos, lingüistas que tenemos en todo el país, pero vemos que otra vez la gente nos decía, volvamos a juntar agüitas, volvamos a juntar tortas. ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía del tercer sector, que tiene esas ganas de ayudar, México es ultra solidario, ¿no? Se desborda. Desgraciadamente, ¿cómo podemos hacer una campaña en conjunto? Hacemos cine en Edifícate. Intentamos hacer una nueva campaña para que la sociedad, el tercer sector, pero el tercer sector me queda claro que estamos organizados, ¿no? Sin embargo, la ciudadanía que tiene esas ganas de ayudar, de ser parte de la solución, ¿cómo los encaminamos a que no sea de nuevo agüitas, a que no sea de nuevo tortas, a que no sea de nuevo llevar galletas a los brigadistas? No quiere decir que no las aceptemos, quiere decir que podríamos encauzar y vemos que del 2017 para acá yo me volví a encontrar con las mismas necesidades donde a la gente le decía, espérate, no corras a saturar los hospitales, no corras de nuevo al punto céntrico a querer ayudar, podemos ayudar de estas otras maneras. Entonces, bueno, esta es una invitación para ver cómo podemos como país hacer una mejor comunicación para la ciudadanía en temas de desastres y en esta prevención de cómo podemos ayudar después para la contención. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Yo abriría, perdón, un espacio, aquí voy a hablar en nombre de la Cancillería mexicana. En 1985, cuando ocurrió, y quiero contárselos porque tiene que ver con esto y tiene que ver con la intervención que vas a hacer en respuesta a estas inquietudes. En 1985, cuando ocurrió el sismo, la MEXID no existía. Existía la Secretaría de Relaciones Exteriores, existía la Secretaría de Gobernación, no existía una Secretaría de Seguridad Pública, no teníamos una Coordinación Nacional de Seguridad. Enrique, no me dejarás mentir, ya lo mencionó él hace rato, no existía el Senapred. Y esta parte, ¿cómo reaccionamos en 1985? Y digo, reaccionamos, estoy hablando como país, yo no existía tampoco en la Cancillería. Es un poco como Enrique, estaba yo yendo a la escuela. Entonces, ¿pero qué pasó como conjunto de país en 1985? No sabíamos qué hacer, honestamente. Nadie sabía dónde tomar la batuta. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hizo fue recibir a las misiones oficiales que venían del exterior, a dejar muchas de ellas encabezadas por ministros de Relaciones Exteriores, a dejar la ayuda internacional. Y entonces se recibía la ayuda internacional y al no existir una coordinación interna, bueno, ¿qué pasaba? Las carpas se quedaban por allá utilizadas en no sabemos qué, ¿no? Llegaron los médicos que habían atendido en otro sector, llegaban los que podían levantar piedras, pero no había esta coordinación, este sentido, a pesar de la solidaridad que creo que sí tenemos en México, no había este andamiaje institucional y este sistema que nos ha permitido 32 años después tener una mejor respuesta. Si comparamos las cifras entre 1985, muertos y pérdidas materiales, con los 10,000 contra los 413 que se perdieron en el 2017, bueno, yo creo que las cifras hablan por sí mismas después de 32 años. Yo no digo que sea perfecto, digo que sí hay mucho que hacer, pero hemos construido mucho también. ¿Nos faltan recursos? Siempre nos faltarán recursos. ¿Nos faltan conocimientos? Siempre nos faltarán conocimientos. ¿Y por qué? Porque cada vez somos sociedades más grandes. Cada vez hay un mayor número de personas,
cada vez tenemos menos control sobre algunos aspectos. Queremos más recursos, queremos mejor organización, queremos mayor coordinación. Y yo creo que todo esto nos lo podemos llevar en una bolsita para trabajarlo. Sin embargo, y eso les digo, este es el punto de vista de nosotros desde la Cancillería, donde hemos tratado de aglutinar y coordinar a los diferentes entes que vienen desde el exterior, y eso es nuestro papel. Sin embargo, en estos 32 años y con la creación de un Sistema Nacional de Protección Civil y una Coordinación Nacional de Protección Civil y una Secretaría, hemos avanzado en el marco institucional que sí permite hacer aterrizajes concretos, y aquí yo le pasaría la voz a Miriam para que nos dé su punto de vista. Ella es una voz autorizada, yo nada más les platiqué lo que creo que desde el ámbito internacional hemos logrado en México. Adelante, por favor. Gracias. Y ella trae una presentación, así que si se pasa de tiempo, se la perdonamos. Por favor. No, sobre todo por la participación que han tenido las compañeras, yo creo que es necesario, te digo, hacer algunos comentarios en relación a eso para que no quede en el ambiente, te digo, estas deficiencias o necesidades que la verdad no lo son. Y te lo voy a explicar por qué. Primero, la Ciudad de México especialmente, porque tú hablaste de un evento específico que fue el triste accidente, te digo, que tuvimos de la pipa en el Puente de la Concordia. Nosotros no solamente tenemos un protocolo de emergencia sísmica, tenemos protocolos de distinto tipo, tenemos protocolos para tomas clandestinas, tenemos protocolos para el tema de las inundaciones y encharcamientos, tenemos protocolos especialmente para el tema del gas, ¿sí? También. Y esos son emergencias mayores, lo cual nosotros los planteamos como un protocolo de emergencias mayores que hemos trabajado entre todas las dependencias del gobierno de la ciudad para determinar cuál es el papel que le corresponde a cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de Seguridad Ciudadana tiene un papel bien específico. Ellos nos apoyan en la seguridad perimetral. Ese es el papel que tienen, no es otro en principio, ¿sí? Segundo, bomberos. Bomberos es el que apaga no solamente el fuego con agua, sino que también tiene otros elementos, ¿ya?, que está ocupando además permanentemente, como son los espumógenos, ¿ya?, que permiten apagar el fuego mucho más rápido, ¿ya?, y eso pues, nos ha bajado el tiempo de atención. La Fiscalía, si es que hay heridos, si hay fallecidos, en ese momento se abre inmediatamente una carpeta de investigación y ellos están allí, digo, haciendo con los peritos de criminalística, de químicos, etcétera, haciendo las investigaciones necesarias en el momento. Y eso fue lo que pasó ese día miércoles allí en el Puente de la Concordia. Lo otro es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Nosotros coordinamos el apoyo. Nosotros lo que hacemos es decir, en este momento lo que necesitamos es que esté la Fiscalía aquí, que esté Salud inmediatamente para determinar los hospitales que tienen las capacidades para poder enviar a los heridos allí, Bienestar, que inmediatamente a los vecinos que están alrededor del lugar, pues les empieza a dar las condiciones necesarias, te digo, para que no les falte comida o atender otras necesidades que ellos nos planteen. El tema de obras, que es para toda la limpieza del lugar, en el caso que hayan quedado, te digo, vidrios o hayan quedado otro tipo de cosas en suelo. Participación ciudadana, que va a ver y evaluar la situación completa de todo el vecindario, pues, en donde lo estamos afectando. Te quiero decir con esto de que existe un protocolo, ¿sí? No existen limitaciones. Yo sé que la sociedad civil, por ejemplo, no solamente fue quien tomó la rectoría del sismo del 85, sino que también tomó la rectoría del 2017, independientemente de que en el 2015, en el 86 se hizo el Sistema Nacional de Protección Civil, lo decía por supuesto Enrique, y también se fundó el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y resulta de que llegamos al 2017 y nuevamente la sociedad civil tomó la rectoría del evento, ¿ya? Y quiero decirte que es una opinión muy personal, pero así fue, y nosotros trabajamos con muchas organizaciones sociales, te digo, que en ese momento estaban poniendo todo de su parte. Estamos en una situación distinta. Yo creo que
el hecho de que la doctora Sheinbaum llegara a la Ciudad de México en el 2018, en que ella nos diera instrucciones específicas, en que íbamos a privilegiar la prevención por sobre la emergencia, en que nos diera instrucciones específicas en relación a los protocolos que debíamos hacer y que debíamos trabajar como gobierno. Este no es un tema de protección civil, ¿ya? Este es un tema de todo el gobierno, es un tema transversal, en donde también esta transversalidad pasa por el sector público, privado y social. Es decir, tenemos que ver de qué forma, en qué momento van entrando cada uno de los organismos de estos niveles. Entonces, quiero decirte que sí, la gente se junta para llevar sándwich o para llevar agua o para llevar café, sí, está bien, y lo necesita. ¿Por qué? Porque es un pueblo solidario, porque es un pueblo generoso y porque sabe que en ese momento hay mucha gente que está necesitando, te digo, de simplemente la mano, la empatía para poder pasar este momento. Pero, por ejemplo, en estos casos que se dice, también lleven vendas y también lleven curitas y también... No, por favor, o sea, los hospitales en este momento del sistema federal y del sistema local de salud, en este momento cuentan con todo lo necesario para atender a aquellos quemados, te digo, que iban con el cuerpo, la superficie corporal, con más del 90% quemado, ¿ya? Hoy día tenemos 21 muertos y es posible, digo, que en los próximos días tengamos más. ¿Por qué? Porque todavía tenemos 13 personas en estado crítico que tienen entre el 95 y el 97% de superficie corporal quemada, ¿ya? Pero son los hospitales de excelencia de nuestro sistema los que están atendiendo eso. No puedes, te digo, en una ambulancia atender un quemado. Lo que había que hacer en ese momento era tomar a ese paciente y llevarlo de forma inmediata a un lugar en donde realmente hubiera las condiciones para atenderlos, ¿ya? En esta situación en la cual estaban. Simplemente quería hacer esa aclaración porque la verdad es que se han hecho muchos esfuerzos y se está haciendo mucho esfuerzo en la ciudad y mucho esfuerzo a nivel nacional para atender a los pacientes y para tener lo necesario para que no nos falte nada. Y no nos va a faltar nada. Sobre todo yo creo que aquí la visión, y muchas gracias por la aclaración, Miriam, es cada una de las dependencias sabe lo que tiene que hacer y a quién le toca lo que le tiene que tocar. Y yo creo que en ese sentido, tener claridad también para las comunidades, para saber en dónde sí pueden incursionar y dónde no, sería muy importante. Y esto me lleva justo a hablar de la cuestión social. ¿Cómo nos organizamos? Pero no solamente cómo nos organizamos frente a la respuesta que tenemos que dar. ¿Cómo nos organizamos para estar prevenidos? Y tal vez muchos de ustedes se acuerden en la escuela del famoso no corro, no grito, no corro, no empujo. Regresémonos a ese primer eslabón de la prevención. Trabajemos con las comunidades. Trabajemos sobre esos temas que son tan importantes para que en el momento del evento todos sepamos qué hacer. Y aquí yo les daría la palabra a la mesa, por si hay comentarios, por favor, adelante. Y por ahí alguien en el público, ahorita un momentito, por favor. Bueno, hay un aspecto clarísimo, que el gobierno, ante un evento de la magnitud del sismo del 85 o del sismo del 2017, el gobierno no tiene la capacidad de atender todas las necesidades. Por ejemplo, en el área que yo me muevo, que es la seguridad estructural, no tendríamos la capacidad de atender todas las solicitudes de inspección estructural a los edificios. Entonces, el apoyo de la sociedad civil técnica es importantísimo, pero eso no se va a hacer en el momento del sismo, no nos vamos a organizar una vez que haya ocurrido el sismo, eso tiene que pasar antes la organización. Y nosotros, desde luego, ya hemos planteado toda una estrategia que más o menos funcionó en el sismo del 2017 y ahora la hemos pulido, la hemos mejorado y estamos trabajando con muchos colegios de ingenieros y de arquitectos, con muchas asociaciones también de especialistas y
hemos creado también una cédula de inspección posísmica rápida, porque en el sismo de 1985 esto fue fatal. Había, por ejemplo, muchas cédulas de inspección de diferentes formatos, con diferentes contenidos, y a la hora de la interpretación fue muy complejo. También eran formatos que la gente o los inspectores escribían, y descifrar lo que querían decir y descifrar la escritura también se complicaba. Pues hubo un gran conflicto de interpretación. Entonces, todo eso lo tratamos ya de solventar con la creación de una cédula de inspección posísmica rápida, que es de llenado fácil, es de opción múltiple, es muy clara, y sobre todo su objetivo es eliminar a todas aquellas edificaciones que no les pasó nada, que están igual que antes del sismo, que son, por cierto, más del 95% de las que inspeccionamos. O sea, nosotros inspeccionamos en el sismo del 2017 30,000 edificaciones con cédula de inspección posísmica, y escasamente resultaron con daño grave o muy grave del orden de 1,000, 1,500, ¿no? Entonces, sí es importante el apoyo de la sociedad civil, para mí es indispensable, no podríamos atender una contingencia como el sismo sin ellos. Muchas gracias. Allá tenía yo alguien que nos pidió la palabra, gracias. por favor. Sí, gracias. Bueno, me da mucho gusto, yo viví los dos sismos, por supuesto el 85, y ya estaba yo recibida, soy arquitecta. Entonces, precisamente con el Colegio de Arquitectos estuvimos en la Roma dando vueltas ahí, viendo varias semanas después que no hubiera más daños en los edificios, y participamos también en el 2017 con un grupo de chicos de la UNAM, chicos y chicas de la UNAM, revisando también algunos inmuebles sin meternos a temas estructurales, como bien decía el doctor, ¿no? Pero bueno, esto un contexto rápido. Por lo que tomé la palabra es porque desde que salió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, desde el trabajo previo para la convención, yo como arquitecta, pues bueno, me fui metiendo en los temas de accesibilidad universal, y algo que me ha llamado la atención con todo, y que con el SINAPRO, que hemos trabajado mucho para el tema de la inclusión de personas con discapacidad, es que en este evento importantísimo no hemos tenido ningún criterio de accesibilidad, no hay interpretación en lengua de señas, el video tampoco lo tiene. Entonces, más que nada lo que quería era que se considere a las personas con discapacidad. No saben lo que se vivió durante Otis, muchas personas que están aquí saben lo que estuvimos trabajando, porque a falta de accesibilidad universal, las personas con discapacidad no podían acceder a toda la ayuda que llegó, ni de agua, ni de alimentos, no pueden salir de sus casas. Los albergues no tienen accesibilidad. Yo creo que por lo que tomé la palabra es para que consideremos todos la accesibilidad universal como algo de parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de la protección civil. Igual que llegamos y vemos todos que hay lugares que tienen la señalización, toda la señalética, etcétera, que la accesibilidad universal sea parte de nuestra vida, en los albergues, en el apoyo a las personas, porque además después de muchos de estos eventos, muchas más personas adquieren algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, más que nada es un llamado a todos los que estamos aquí, que estamos metidos en este tema, para que trabajemos en ello. Hay mucha normatividad nacional, incluso hay protocolos que se han trabajado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con SINAPROC, mucha difusión, pero sí es muy importante. Inclusive se habló en la plataforma global, ¿no? Todo cuenta, las personas con discapacidad también cuentan. Y bueno, era más que nada eso. Muchas gracias. Techo, por favor. Hola, ¿cómo están? Ana Paola Yumeri, de Techo en México. Tampoco existíamos en 1985, Techo México llega aquí en el 2007, y creo que nuestro aprendizaje fue a partir del 2017 con los sismos.
Uno de los aprendizajes que tuvimos desde Techo es cómo sale la población más vulnerable, sale a la superficie, ¿no? Son estas personas que viven en pobreza extrema y en situación de pobreza y de pobreza extrema. Esas son también esa población vulnerable a la que necesitamos llegar, ¿no? Y eso fue un aprendizaje por parte de Techo a través de estos acontecimientos, los sismos. Nuestro segundo aprendizaje también fue, nuestros proyectos son de vivienda de emergencia. Una vez que ocurre, ¿no? Estos desastres es cuando Techo entra a la reconstrucción. Es lo que normalmente hacemos en nuestra respuesta a las emergencias. Pero a partir del 2017, con el sismo, ¿no? Y con otras emergencias que han surgido, como el huracán Otis, que también trabajamos muy de la mano con Juan Pablo, fue el crear proyectos para prevenir, ¿no? Con nuestra vivienda resiliente. Es este diseño de vivienda que obviamente se construye para estos asentamientos populares, ¿no? Para esta población que vive en situación de pobreza y traer este tipo de diseño de vivienda que sea especial para diferentes acontecimientos, ¿no? En este caso, los sismos, que puedan aguantar este tipo de movimientos, ¿no? Igual tenemos nuestra vivienda resiliente para otro tipo de emergencias, pero creo que eso ha sido un poco los aprendizajes por parte de sociedad civil, específicamente de Techo México, a partir de las emergencias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos allá atrás una intervención, por favor. Y después paso acá otra vez a la mesa, Enrique. Buenos días, muchas gracias. Antes que Adelante. nada por la invitación. Soy servidor Roberto Delgado, soy el presidente de Senaced. Y bueno, para quienes tenemos más pasado que futuro, hay una gran ventaja, ¿no? Sí nos tocó vivir directamente el sismo. No quería yo poner en evidencia a nadie, que conste. No, pero con mucha honra. La verdad es que en lo personal tuve la oportunidad de vivir esa experiencia y de vivirla actuando. Me tocó coordinar prácticamente podría decir a la mayoría de los estudiantes de esta ciudad, iniciando desde la Universidad de Anáhuac, y de ahí pues toda una serie de empresas e instituciones sociales que se fueron uniendo, ¿no? Me tocó ver ese rostro del ejército en las calles, que entonces no lo veíamos, y que realmente para mí fue un pilar fundamental en poder salir adelante en ese momento. Y de ahí, bueno, pues hablando todo esto que ustedes nos dicen, lo que yo creo es que ha faltado o puede mejorarse es esa relación, ¿no?, entre las instituciones públicas y el sector social y privado. Ahorita el compañero decía, precisamente el gobierno no puede solo, bueno, ni tampoco las empresas ni la organización social sola no puede, pero lo que sí se puede es actuar organizados. A mí me ha dado mucho gusto ver cómo ahora, en este periodo, volvimos a tener ese contacto con el ejército, mano a mano con ellos, trabajando conjuntamente, y creo que esto pues es en beneficio del país, ¿no? Porque así como tenemos muchos grupos organizados, pues tenemos cámaras, como la Cámara de la Industria y la Construcción. Entonces tenemos un censo, por decir algo, de maquinaria y equipo en todo el país que está dispuesta a ayudar en el caso de los desastres, ¿no? Entonces a mí me parece que falta esa comunicación mayor, lo digo con todo respeto. Dos, creo que también hace falta que desde niños, en todos esos libros de texto y en todos los niveles educativos, estemos insistiendo en lo que es la importancia de la protección civil. Cómo estar preparados, la prevención. Yo lo vi en Japón, ahora precisamente en Sendai, y la verdad de las cosas es que llama la atención cómo todas las personas saben cómo actuar en caso de. Creo que eso falta. Sugeriría respetuosamente que algunos de los organismos de comunicación del gobierno, televisión, etcétera, destinaran espacios para esto, ¿no? Y esa es la forma en la cual vamos a poder ayudar a todo aquel voluntario que quiere apoyar, que lo haga eficazmente, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y
pues esperemos que estos desastres que van a estar nos agarren con un México cada vez mejor preparado, más resiliente. Muchísimas gracias. Y así con el mismo respeto tomamos en cuenta sus opiniones. Como dije, ya nos lo ponemos en una bolsita y tengan por seguro que desde Amexid estaremos empujando estos temas. Tal vez valdría la pena, ya porque aquí tengo a los compañeros de nuestros consejos técnicos, hacerles un anuncio. En Amexid tenemos un consejo técnico empresarial y un consejo técnico de organizaciones de la sociedad civil, un consejo técnico para niñas y niños, y la intención es justamente que podamos alimentar todos estos conocimientos y retroalimentar la posición de lo que estamos haciendo desde la Secretaría y desde la agencia. Así que muchísimas gracias. Enrique, por favor, adelante. Sí, gracias. Empezaría mencionando un concepto que se utiliza mucho en Naciones Unidas, que es el de gobernanza del riesgo. La gobernanza del riesgo no es otra cosa más que la participación coordinada de todas y de todos, de arriba a abajo y transversalmente. Sector público, sector privado, sector social, y eso es la protección civil y eso es la gestión del riesgo. Debemos de impulsar más, debemos de promover más. Eso me queda clarísimo. Algunas cosas que sí se están haciendo y que vamos avanzando. En el Consejo de Arise, México, participa tanto la Coordinación Nacional como el CENAPRED, somos consejeros, ¿no? Entonces se inició ya una mayor coordinación, una mayor vinculación en ese sentido. Hace 10 años inició en Chiapas una estrategia que le llamaron Comités Ciudadanos de Prevención y Participación Ciudadana. Tiene más de 10 años que inició y tuve la oportunidad de visitar uno de estos comités y quedé maravillado con lo que vi del involucramiento, de la conciencia de la gente, los niños recogiendo, si veían basura la recogían, cuidar el medio ambiente, o sea, quedé impresionado. Entonces, se planteó la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes en el año 2021. Se hicieron talleres participativos con varias dependencias de la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, el PNUD, que veo ahí al doctor Gontran, que también participó Cruz Roja, participó, bueno, obviamente Chiapas, y se lanzó la estrategia y han ido avanzando, algunos por iniciativa propia, han seguido con y actualmente ya se tienen aproximadamente 11,000 comités comunitarios a nivel de país, coordinándose con la autoridad. Aquí, por ejemplo, también dentro de Arise, una empresa fue Cemex. Cemex también retomó esa iniciativa, también AXA Seguros, y han ido a comunidades, se han sumado a la estrategia, entonces también justamente eso es como debemos ir avanzando. Con Otis, pues me tocó ser testigo de cómo se organizó Senaced, aquí con Roberto, Arise, Unidos, Semeci, Unidos por Ellos, y bueno, me emociona ver cómo cada vez vamos avanzando más. ¿Tenemos retos? Sí tenemos retos, pero con voluntad podemos hacer las cosas. Lo mejor que podemos hacer en memoria de los fallecidos en grandes desastres es justamente tomarnos de la mano y avanzar juntos para lograr un territorio que sea seguro, humano, sostenible y resiliente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Empezaría comentando también sobre la responsabilidad de ciudadanía, también compartiendo la experiencia de Japón. Como hablando un poco de cambio de paradigma, que como entre el 95 de terremoto de Kobe y 2011 de terremoto de Fukushima, comparando como esos dos fenómenos naturales, como tenía una gran diferencia sobre la parte de respuesta y recuperación. Como para respuesta y recuperación, como tiene 3 elementos principales que mundialmente está conocido sobre como a través de la responsabilidad de ciudadanía, como una educación para autoayuda y ayuda mutua y también ayuda pública, como son 3 elementos principales. Pero particularmente para partir de respuesta y reconstrucción, autoayuda y ayuda mutua son los elementos principales. ¿Qué estaba pasando como dentro de 95? Cuando chocó el terremoto de Kobe, en área portuaria de Kobe,
llegó muchos equipos emergenciales como una ayuda internacional, como a través de Naciones Unidas y también la ayuda de otros municipios que están un poco fuera de esa ciudad. Estaba llegando como tantas aguas, tantas lopas, pero en realidad que hubo aguas, ropas suficiente para esa zona. Entonces, esta llegada de los equipos emergenciales incomodó mucho la parte de la logística emergenciales. Y también hubo una gran llegada de ayuda internacional, también la área portuaria, que generó una confusión logística para poder llegar bien para las áreas afectadas. Es como una grande, gracias para solidaridad mundial o internacional, pero también algunas veces esa solidaridad internacional también acabó incomodando la parte de la respuesta y de construcción del país. Entonces, lo 2011, que cuando chocó el terremoto de Fukushima, ese aprendizaje fue bastante referido para parte de la reconstrucción, porque el gobierno japonés y también la parte de la prefectura de Fukushima también limitó la entrada y también avisó para la sociedad mundial y para la sociedad doméstica cuál tipo de los equipos emergenciales que necesitaba para parte de la respuesta de la reconstrucción. Porque esa parte muy importante que quería comentar, porque generalmente ayuda pública que llega un poco atrasado lo que era autoayuda y ayuda mutua. Generalmente aprendizaje japonesa como entre 48 horas hasta las 72 horas. Generalmente no llegaba tanto la ayuda pública, particularmente ayuda pública para infraestructura crítica, también una palabra muy importante hoy en día, como la energía, agua y también los sistemas hospitalarios también. Pero generalmente para esa reconstrucción después de esa infraestructura crítica llevaba más o menos como entre 48 y 72 horas. Entonces sería muy importante para cada persona, cada familia que tiene un almacenamiento de las aguas, comidas, para poder sobrevivir como entre 48 y 72 horas, para poder mantener sobre las actividades económicas y también ayuda mutua para otras personas. Es que quería comentar como un aprendizaje y también un cambio de paradigma entre 95 y 2011. Muchísimas gracias. Ya tenemos que terminar. Y para cerrar este segmento, antes de la clausura, te daría la palabra, Miriam, por favor. Sí, puedes venir, claro. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lisa, por la posibilidad de hacer esta presentación final. Yo quisiera decirles que hoy nos reúne efectivamente un acontecimiento que marcó para siempre la historia de nuestra ciudad. Hace 40 años, un sismo, algunos lo saben, ojalá que todos lo sepan, un sismo de magnitud 8.1 estremeció el centro del país y transformó la vida de la Ciudad de México. Aquella mañana del 19 de septiembre nos mostró con crudeza lo frágiles que somos, pero también reveló lo mejor de esta capital, la capacidad de su gente para cuidarse, sostenerse y estar presente cuando más se le necesita. El 19 de septiembre no solamente dejó ruinas, no solamente dejó pérdidas, sino que encendió una nueva conciencia colectiva. Yo creo que eso es lo que tenemos que subrayar. Miles de ciudadanos, miles de ciudadanas, sin pedir nada a cambio, se convirtieron como en cada una de las emergencias que ha tenido la Ciudad de México. Se convirtieron en brigadistas, se convirtieron en rescatistas, en acompañantes solidarios. La ciudadanía se abrió camino entre los escombros, sostuvo la esperanza y le recordó al mundo entero que la verdadera grandeza de esta Ciudad de México está y seguirá estando en su gente. De aquella tragedia surgió también un parteaguas en la historia de nuestra ciudad, en la protección civil y también en la gestión de riesgos. La respuesta social hizo evidente la necesidad, la urgencia de contar con instituciones sólidas, con sistemas de alerta, con protocolos de emergencia claros.
Desde entonces hemos recorrido un largo camino y nuestra política de prevención se ha transformado. Contamos con normas de construcción, y eso lo decía Renato hace un rato atrás, normas de construcción mucho más fuertes, mucho más estrictas, monitoreo de fenómenos geológicos, ejercicios de simulacro que hoy día salvan vidas. Estamos haciendo no uno, estamos haciendo 2 y hemos estado haciendo hasta 3 simulacros en el año, en estos últimos años. La lección que tenemos es muy clara. La preparación salva vidas, la planeación anticipa el daño y la memoria colectiva guía la acción. Pero no basta con recordar. Honrar a quienes ya no están exige actuar con determinación, pero también con visión de futuro. Las heridas del 85 nos recordaron que el abandono institucional cuesta generaciones enteras y que la prevención no es un gasto, es la inversión más sabia que una ciudad puede hacer por su gente. Por eso construir políticas públicas para la reducción de riesgos sísmicos no es solamente una tarea técnica, es un compromiso ético, es un compromiso político con la vida. Significa planear con responsabilidad el crecimiento urbano, supervisar el cumplimiento de las normas de construcción, invertir de manera continua en la actualización de infraestructura crítica y fortalecer además la educación pública para que cada niño, para que cada niña, cada joven de esta ciudad sepa cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás ante un sismo. Las lecciones del 85 también nos enseñaron algo importante, que ninguna autoridad, por más preparada que esté, puede sola. La fuerza que reconstruyó la ciudad no vino únicamente de despachos gubernamentales, sino que de la calle, de las manos ciudadanas, las manos que no se rindieron. Por eso necesitamos construir una gobernanza del riesgo que sea verdaderamente incluyente, donde el Estado, la academia, el sector privado, las organizaciones civiles y sobre todo la ciudadanía trabajen como un solo cuerpo. Este es un tema de corresponsabilidad. Solo así vamos a poder transformar el miedo en el miedo en preparación, la incertidumbre en resiliencia y el dolor en esperanza. La memoria del 85 debe seguir viva, no como una cicatriz que paraliza, sino como un faro que ilumina el rumbo. Porque si algo nos enseñó ese sismo, es que cada vida perdida es también una voz que nos exige nunca volver a bajar la guardia, nunca permitir que la negligencia o la indiferencia nos tomen por sorpresa. Hoy, a casi 4 décadas de aquel amanecer trágico, estamos llamados a consolidar una política pública de gestión de riesgos sísmicos que sea robusta, transversal y permanente. No podemos depender de la voluntad de un solo gobierno ni de la memoria que se desvanece con el tiempo. Necesitamos instituciones fuertes, presupuestos estables, marcos normativos actualizados y sobre todo una ciudadanía empoderada que exija, que vigile que la seguridad sea un derecho garantizado y no un privilegio ocasional. Ese es el verdadero legado que queremos dejarle a las próximas generaciones. Una Ciudad de México que recuerde su historia, que honre a sus víctimas y que asuma con valentía y con mucha responsabilidad que la gestión de riesgos sísmicos es una causa común que nos hermana y que nos compromete a todas y a todos. Siempre decimos al final, en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, desde hace 7 años en que entramos, la prevención es nuestra fuerza. Tenemos que seguir haciéndolo. Y quiero aprovechar un comercial para decirles que mañana a las 12 del día tenemos el simulacro nacional. A las 12 del día van a sonar las alertas sísmicas y también van a sonar en los celulares a través del sistema Cell Broadcast y vamos a hacer
un simulacro, pero reflexionando si hemos hecho nuestro plan familiar, reflexionando si tenemos nuestra mochila de vida y reflexionando si estamos haciendo lo suficiente para salvaguardar la vida de nuestra familia y salvaguardar también nuestro patrimonio. Muchísimas gracias. Bien, tendríamos 2 minutitos de ajuste de tiempo para todos los participantes, en lo que baja la directora ejecutiva de la MEXID para las palabras finales. Y pues yo les invitaré a un cafecito y en 2 minutos nos vemos acá adentro nuevamente, por favor. Gracias. Ahorita se lo comentamos si quieres. Gracias. No se vayan, por favor, porque ya nada más tenemos el cierre y después ya lo liberamos para la hora de la comida. Muchas gracias.